Hola amigos de nuevo. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar las utilidades de la barra de estado, que son estos iconos que están aquí. Vamos a mostrar algunos, sus funcionalidades, como por ejemplo el modo force cursor, la configuración de la rejilla, el modo orto, el rastreo polar, ya lo nombré en un video anterior, referencia a objetos, esta herramienta que se llama referencia a objetos 3D, que se usa exclusivamente para 3D, rastreo de referencia a objetos, la entrada dinámica que también ya le expliqué en un video anterior, mostrar, ocultar grosor y propiedades rápidas. Bien, los iconos que estén de color celeste son los que están activados. Simplemente se hace clic, clic izquierdo o clic de nuevo, o se usa la tecla de función que aparece ahí acompañando la palabra. Bueno, en primera medida vamos a trabajar el modo force cursor. Este modo force cursor, pues vamos a utilizarlo junto con la rejilla, por eso los dos deben estar activos. ¿Qué hay que saber del modo force cursor? En primera medida, pues observamos nosotros aquí en la rejilla que tenemos unas líneas principales y unas líneas secundarias. Por defecto, la rejilla, cuando entramos aquí a parámetros, viene configurada distancia de resolución en X y Y 10. Se puede configurar que sean diferentes en X y Y e intervalo de rejilla en X y Y 10. Y también tenemos que cada línea principal esté cada 5 cuadritos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, la línea principal. Bien, normalmente el tipo de referencia es a la rejilla y una resolución rectangular, que es como ustedes la ven aquí a 90 grados, pero también podemos usar una resolución isométrica. Bueno, entonces nosotros vamos a dejar esta distancia de resolución así como la tenemos y el modo force cursor activado. ¿Cómo podemos nosotros trabajar esto? ¿O para qué sirve el modo force cursor? Para forzar el cursor a los puntos de la intersección de la rejilla. Para poder trabajar con esto hay que tener un comando activo. Por ejemplo, con el comando línea hay que acercar al máximo la rejilla porque si trabajamos desde lejos, observen ustedes que como que no se observa el efecto del force cursor, entonces se acerca uno con el zoom, girando la ruedita del ratón, hasta que aparezcan pues ya la rejilla como es. Entonces aquí simplemente es cliquear en los puntos de intersección de o los vértices de la rejilla, ¿sí? Y podemos hacer clic. Aquí observen cómo nos muestra la entrada dinámica que está cada 10, ¿cierto? Podemos también hacer líneas en diagonal porque pues podemos ubicar los puntos en diagonal, ¿sí? La idea de esto es cuando tengamos algún dibujo en el cual nosotros tengamos que utilizar como modos ortogonales, podamos hacer esta figura. Si nosotros queremos, por ejemplo, visualizar un grosor diferente para esta línea o definir color o algún tipo de línea, podemos usar este panel propiedades en la cual tenemos tres casillas que nos definen el color, el grosor y el tipo de línea. Bien, aquí en este momento tenemos activado, eh, perdón, tenemos dibujado un esquema con líneas delgadas. ¿Cómo haríamos para modificar esas propiedades? Entonces, una forma sería señalar el dibujo, ahí está señalado por medio de pinzamientos, y modificar aquí el color, el grosor, por ejemplo, eh, grosor 0,50 es un grosor grueso. Aquí en este momento todavía no se visualiza hasta que no activemos esta herramienta que se llama mostrar ocultar grosor. Ahí ustedes ven el grosor de la línea. Y si quisiéramos, por ejemplo, definir un tipo de línea diferente a continua, tendríamos que hacer clic en otro. Y en este cuadro que se llama administrador de tipos de línea, dar la opción cargar. Por ejemplo, voy a cargar la línea isotrazo, que son líneas ocultas. Todas las líneas que yo cargue aquí van a aparecer en este listado y por ende aquí. Entonces, si yo señalo este objeto, por ejemplo, y defino líneas a trazos, vamos a ver aplicado ese tipo de línea. Escape. Por ejemplo, si yo quiero que este segmento pequeño cambie a punto, ¿cierto? Ahí lo vemos aplicado, ¿sí? Entonces, cuando ya hay un dibujo hecho, pues simplemente es señalar y modificar. Si nosotros queremos hacer eh,
que cuando empecemos a dibujar ya tenga ciertas propiedades, entonces lo que yo tenga configurado aquí, por ejemplo, color azul, grosor 0,40 y tipo de línea continua, entonces ya se aplicaría para las siguientes líneas que yo hiciera. Bien. Otra manera de configurar esas propiedades consiste en utilizar esta herramienta que se llama propiedades rápidas. Cuando está activa y se señala un objeto de dibujo, vamos a ver una casilla donde también me aparece color, me aparece el tipo de línea. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar aquí también el color, puedo cambiar también el tipo de línea. Esta opción de longitud, en este caso nos está mostrando cuánto mide, pero pues no se deja modificar. Bien, entonces cada vez que yo señale un objeto y tenga activado esas propiedades, va a aparecer este cuadrito. Dependiendo del objeto que se señale, entonces las propiedades van a ser diferentes. Por ejemplo, si yo hago un círculo, ¿sí? Y señalo, en las propiedades nos muestra que podemos modificar, por ejemplo, el color, podemos modificar las coordenadas de posición. Estas coordenadas son del centro respecto al 0, 0. Por ejemplo, si yo le coloco 2000, enter, ¿sí? Vemos que aquí se ha movido el dibujo, 2000, por ejemplo, por menos 100, menos 1000, ¿sí? Entonces, vemos que el círculo se ha cambiado de posición. Si yo le colocara, por ejemplo, 0, 0, enter, y le hago aquí doble clic, me mostraría que el círculo quedó el centro definido en la coordenada 0, 0. Cuando le hago el clic también puedo modificar el radio, por ejemplo, radio 50, ¿sí? Y automáticamente pues se actualiza el perímetro y el área. Bueno, bien. Ahí estamos trabajando entonces el modo force cursor y la rejilla. Desactivamos el modo force cursor y vamos a utilizar orto. Voy a desactivar aquí la rejilla. El modo orto permite restringir las líneas o las direcciones en sentido a 90 grados. Por ejemplo, si uso el comando línea y empiezo en primer punto, observen que solo me muestra direcciones a 90 grados, hacia 0, 90, 180, 270. Aquí simplemente es dirigir el cursor en la dirección y escribir la distancia. Aquí no es necesario escribir el ángulo, a pesar de que tengo activa la entrada dinámica, porque el orto me está restringiendo la dirección. Entonces, por ejemplo, escribo 50, enter, 30, enter, 50, enter y cerrar. Ahí he hecho un rectángulo. Bien, el rastreo polar ya lo vimos en un video anterior. Vamos a pasar a referencia a objetos. Esta herramienta siempre debe estar activada porque me permite visualizar los puntos de referencia o llamados también marcadores auto-snap. Al hacer clic derecho vemos los diferentes puntos de referencia que tenemos. Si entramos a parámetros, los podemos visualizar y podemos también verificar los cuadritos o los simbolitos que representa cada uno. Bueno, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros utilizar las referencias a objetos? Eh, Teniendo un comando activo. Voy a hacer aquí un círculo de 2 puntos. El círculo de 2 puntos me pide que especifique los puntos finales del círculo. Entonces voy a ubicar el punto medio de esta línea superior y el segundo punto ubico el punto medio de la línea de abajo. Ahí he hecho clic en los 2 puntos. Voy a hacer una línea en las diagonales. Entonces preciso el primer punto, cliqueo en la esquina. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo activo el orto, lo desactivo para que me deje tomar una dirección diferente a 90 grados. Aquí estoy buscando el siguiente punto, hago clic, escape, clic derecho, repetir línea, busco el punto final de la esquina y busco el siguiente punto en el punto final, escape. Voy a hacer otro ejemplo. En el círculo voy a ubicar los cuadrantes. Los cuadrantes son puntos que están dirigidos en los extremos del círculo alineados con el centro. Entonces aquí voy a cliquear primer punto, siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto y cliqueo. Voy a hacer un círculo centro radio ubicando el centro. En este caso no me va a marcar centro sino el punto medio de estas líneas y voy a llevar el radio hasta el punto medio
o aquí punto medio de esta línea inclinada para que este círculo quede inscrito dentro de este rombo. Bien, voy a hacer otro ejemplo acá. Voy a hacer un círculo y hay algunas em, opciones de referencia como por ejemplo tangente, paralelo, que pues para poderlas visualizar toca deseleccionar y activar solo tangente. Por ejemplo, si yo deseo hacer una línea tangente entre este círculo y este círculo, entonces verificar que está activa referencia a objetos, activo el comando línea y aquí, por ejemplo, estoy visualizando tangente diferida. No me va a mostrar ninguna otra referencia porque solo está activa esa. Entonces se cliquea en la parte superior del círculo para el primer punto, se cliquea en la parte superior del otro círculo para la siguiente tangente y escape. Y lo mismo hacemos con la parte de abajo. La opción paralela, que es otra referencia, vamos a activarle, desactivar tangente. Me permite hacer líneas paralelas respecto a una referencia. Por ejemplo, si quiero hacer una línea paralela respecto a esta línea, ahí ya activé el comando línea, cliqueo en punto, por ejemplo, y quiero saber, o sea, quiero hacer una línea que sea paralela a esta, o sea, que sea equidistante. ¿Qué se debe hacer? Acercarse con el cursor a la línea hasta que aparezca la referencia paralelo, alejarse un poco y cuando observemos esas líneas al lado y lado como punticos y nos aparezca la palabra paralelo, ahí ya puedo yo estar segura de que esa es la dirección correcta. Aquí puedo cliquear o escribir una distancia según la necesidad. Escape. Entonces, estas dos líneas nunca se van a encontrar en el infinito, así se proyecten. Bueno, si nosotros queremos trabajar la herramienta rastreo de referencia a objetos. Esta herramienta me permite rastrear puntos de referencia de acuerdo al ángulo que nosotros tengamos configurados en rastreo polar. Hay que activar rastreo polar, vamos a desactivar la entrada dinámica. Hay que activar rastreo polar, referencia a objetos y rastreo de referencia a objetos. Adicionalmente, hay que configurar aquí en parámetros al hacer clic derecho en rastreo polar esta opción, parámetros de rastreo de referencia. Hay dos opciones, rastrear solo en sentido a 90 grados o rastrear por medio del parámetro del ángulo polar, o sea, de acuerdo al ángulo que nosotros tengamos aquí. Bien, esta es la opción que vamos a dejar activa. Y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo visualicen. Bien, comando línea. Bien, vamos a suponer que yo quiero rastrear este punto de referencia. Bueno, aquí por ejemplo no nos está mostrando puntos de referencia porque nosotros los desactivamos, entonces vamos a volverlos a activar. Primer punto, entonces rastreo el punto final en una dirección. Entonces lo que se hace es arrastrar el cursor, así como ustedes ven, y digitamos una distancia a la cual queremos que la línea empiece en esa dirección, a 180 grados. Entonces voy a digitar, por ejemplo, 15, Enter. Bien, vean ustedes cómo inicié el punto, ¿sí? Alineado con este punto a una dirección recta. Aquí, por ejemplo, yo no sé cuánto mide, o no me acuerdo cuánto mide esta línea, pero pues voy a usar también rastreo referencia a objetos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me ubico en el punto final, arrastro el cursor y ahí, pues por ejemplo, me está mostrando una referencia que se llama extensión. O sea, estoy haciendo como una proyección de este punto en sentido horizontal. Ahí, por ejemplo, puedo cliquear y puedo estar segura de que ese punto está alineado con la parte inferior del dibujo. Aquí voy a dirigir el cursor, voy a escribir, por ejemplo, la distancia 20, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo acá. Me ubico en el punto final de la línea, arrastro el cursor y cuando ya forme como 90 grados, así como ustedes lo ven, puedo cliquear y cerrar. Con esta herramienta se pueden hacer bastantes definiciones de puntos de inicio y rastreo de referencia. Básicamente esto lo que hace es rastrear puntos de referencia en la dirección del ángulo polar. Por eso debe estar activo las tres utilidades. Bien, la entrada dinámica pues ya la trabajamos. Esta herramienta, mostrar ocultar grosor de línea, ya saben ustedes que al estar activa me permite al dibujar y al haber configurado el grosor, visualizar el grosor. Entonces si dibujo un círculo, si dibujo un rectángulo,
me permite visualizar. Si la desactivo, pues vamos a ver es un grosor delgado. Bien, hasta aquí entonces tenemos la explicación de las herramientas principales de las utilidades de la barra de estado. No olviden hacer sus comentarios y dar un like. Nos veremos en el próximo video.